Señor. Daniel 4:30-34 dice: y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real en la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey Nabucodonosor cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta cuando su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de aves. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este es un espíritu que está atacando a las iglesias, específicamente aquella persona que está empezando a ver las cosas espirituales. Se le están abriendo sus ojos espirituales, oído espiritual, el olfato espiritual, el tacto espiritual, el gusto espiritual. ¿Y qué pasa? De que le mandan ese tipo de situaciones. Allá el profeta Daniel, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, y en ese sueño él veía todo eso, y que iba a ser sacado, y que iba a ser desechado, y que su reino iba a ser quitado, pero no por siempre, sino que iba a quedar establecido el reino. Y le mandaron locura mental, trastorno mental, y el primero que entró fue el principado llamado Leviatán, porque él se exaltó. Él quiso sentirse más que nadie, más que Dios, porque él dijo: en el poder de mi fuerza, todo lo hace Dios. Aún nuestro respirar, aún nuestra vida es de Dios, todo es de Dios, todo fue hecho para Él y por Él. Por todas las cosas por Él existen. Y Él se quería exaltar. Y el primero que entró fue Leviatán, y después le siguió locura, bipolaridad, trastorno mental, esquizofrenia, demencia. Son fortalezas espirituales de la mente. Imagínese usted todo lo que le aconteció y todo el tiempo que estuvo, imagínese comiendo hierbas, comiendo cosas que a lo mejor al hombre no le gustan, pero él tenía que comerlas porque tenía hambre, y aparte en su locura, en su demencia, y él como andaba fuera de la civilización, andaba en el monte, él comía todo ese tipo de cosas, todo lo que se encontraba de hierbas, eso lo comía. Y dice que hasta que él alzó sus ojos al cielo, nosotros a veces así andamos, no queremos voltear a ver a Dios, y traemos situaciones que el enemigo nos ha puesto en nuestras vidas, que el enemigo siempre quiere arremeter contra nosotros, pero nosotros tenemos más poder y autoridad contra él. Lo más que usted tiene que creérselo. Dios es más poderoso que ellos, es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo. Usted debe de entender eso. El reino de las tinieblas está bajo nuestros pies, está pisoteado. Claro, no están derrotados todavía, porque se tienen que cumplir las escrituras, pero mientras tenemos que hacerle la guerra, no dejarse, y esos espíritus se los mandan a las personas que empiezan a ver el mundo espiritual. ¿Para qué? Para que no los descubran, porque cuando uno descubre las artimañas del enemigo, ellos tienen que abortar la orden que se les dio y se tienen que ir. Por eso mandan situaciones. Se sabe que aún a los mismos cristianos le empiezan a decir al hermanito, a la hermanita que empieza a ver
las cosas espirituales, empiezan a decir, no, tú estás loca, tú estás loco, le envían la palabra, y si la persona la recibe, entran espíritus inmundos a sus mentes, a su cerebro. ¿Y qué pasa? De que la persona se trastorna por tantas situaciones. Ya he orado por varias personas que les están mandando esos espíritus de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque el fin es que se maten. Porque al entrar esquizofrenia es el que habla, esquizofrenia es el que le dice que se mate, que no sirve para nada. Que si tiene familia, que su familia está derrotada, está vencida, que no tiene nada, y le está hablando y le está diciendo. Y si la persona le empieza a hacer caso, empieza a entrar el espíritu que se llama suicidio. Y ese espíritu hace que la persona se suicide, que se mate. ¿Y qué pasa? Que cuando la persona se muere por su propia mano, ya no entra al reino de los cielos, sino que va al infierno. ¿Por qué? Porque ellos tomaron esa decisión. Y eso es lo que está pasando en el mundo espiritual. Toda persona que se quiere levantar y que está viendo en el mundo espiritual, tienen ese tipo de ataques, tienen ese tipo de situaciones. ¿Y qué pasa? Que nosotros debemos de estar orando siempre, no hacerle caso al humano. Dice la palabra, maldito el que cree en el hombre. Y usted debe de creerle a Dios. Dios le está dando sus dones para que usted los utilice. Dios le está abriendo los ojos espirituales, el oído espiritual, el olfato espiritual, el tacto espiritual y el gusto espiritual, para que usted los ocupe en el reino de los cielos, para que usted ayude a las personas, a sus vecinos, a los hermanitos, hermanitas que necesitan. Sabe que cuando viene la persona, el mundo espiritual y los demonios se enojan, se molestan y empiezan a atacar a la persona. ¿Por qué? Porque los ven, los descubren. Todas las artimañas que el enemigo quiere orquestar para hacerle daño a algún hermano, alguna hermana, y son descubiertos, ellos tienen que abortar la orden, tienen que irse, porque ya fueron descubiertos, ellos trabajan en lo oculto. Y usted tiene que entender esto, de que toda persona que empieza a leer mucho la Biblia, empieza a hacer muchas oraciones, empieza a congregarse, a diezmar, a hacer la voluntad de Dios, se le empiezan a abrir sus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque los tiempos ya se han acortado, ya lo que sigue ya es el fin, ya viene la tribulación. Si usted se da cuenta, estamos en tiempo de la apostasía. En las iglesias hay poca gente, pocos hermanos, pocas hermanas, hay muchos que ya se fueron al mundo. Esto es lo que pasó de la pandemia, fue una estrategia de parte de Satanás. Y el propósito de esa pandemia no era matar, sino que cerrar las iglesias. Y créanme que lo logró. Y de paso se llevó muchas almas al infierno. ¿Por qué? Porque muchos, en lugar de orar, se turbaron, empezaron a tener miedo, temor. Y el enemigo arremetió contra ellos. ¿Sabe que hay personas que reciben esa palabra cuando hasta los mismos familiares le dicen, tú estás loco, tú estás loca, ves eso porque estás loco, ves eso porque estás loca? Y empiezan y la persona se la cree, y créanme que a veces paran hasta en el psiquiátrico, paran con esas situaciones. Yo he orado por personas que, mire, ya estaban a punto de ser metidas a un psiquiátrico, y el Señor las sanó, no fui yo, fue Dios. Dice que el Señor la sanó de esa locura mental, trastornos mentales, bipolaridad, esquizofrenia. El Señor lo sanó. Yo nomás hice la oración. Y fueron, no pisaron ese lugar. Pero hay otras personas que sí están en el mundo. ¿Por qué? Porque ven el mundo espiritual y las mismas personas, la misma familia. Y si son creyentes, los mismos hermanos, los mismos hermanos les empiezan a decir de cosas. Y a veces se hacen herencias malditas, herencias generacionales. Se pasan de generación en generación. He sacado demonios de
esquizofrenia, locura mental de 400 años, de 500 años en la familia. Nomás imagínense desde cuándo empezó. Y todos tienen una situación. No son coherentes con el tiempo real de su vida. Y eso es lo que pasa. Busquen Marcos 5, por favor. Ahí tiene otro claro ejemplo, que en la Biblia vienen estos espíritus, y estos espíritus andan aquí en la tierra, no nomás se quedaron en la Biblia. Es el endemoniado gadareno. Dice la palabra del Señor, Marcos 5, del 1 al 6. Vinieron del otro lado del mar a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Saben por qué se arrodilló ante él? Porque todo espíritu inmundo, y en la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará ante Jehová de los ejércitos, ante el Padre de las luces. Y cuando usted de este versículo, usted no alcanza a comprender todo lo que le hicieron a ese hombre. Ese hombre traía rechazo, traía desintegración familiar, habían sido desechados de la familia. Imagínense, en otros versículos dice que él andaba desnudo, que andaba corriendo para un lado y para otro, vivía en los sepulcros. Él quiere decir que él comía carne humana, que él comía de los muertos que iban y enterraban ahí. Y a él le habían hecho muchas cosas. Quizás a lo mejor esos espíritus entraron por brujería. Entró locura, compulsiones, confusión, alucinaciones, histeria, insania, senilidad, esquizoparanoia, tratamiento de shock, institucionalismo, enfermedades obsesivas, compulsivas, angustia mental y suicidio. Y era todo lo que andaba cargando ese hombre. Todo lo que le habían hecho, todo lo que él pasaba, todo lo que sabe que cuando una persona tiene ese tipo de espíritus, de locura mental, trastorno mental, esquizofrenia, tienen demasiada fuerza, no los pueden controlar. Sabe que una vez una señora agarró una piedra así como si nada, una señora ya grande, agarró una piedra y la aventó como a media carretera, de aquí como a media carretera cayó. Y sabe que yo quise hacer lo mismo porque pues para quitar la piedra, pasa un carro y podía pasar algún accidente por esa piedra, porque sí estaba muy grande. Y la quise agarrar como esa señora la agarró y no pude, estaba muy pesada. La tuve que agarrar con las dos manos y cargarla y quitarla. Y ella con una facilidad la agarró y como si hubiera aventado esa botella, la aventó, hasta media cartera cayó. Tenía mucha fuerza la señora, y era una señora ya grande, y tenía esa situación. Pero sabe que cuando ella iba a la iglesia, esos espíritus se apaciguaban, así como hacía el rey David, que antes no era rey. Cuando David le tocaba con el arpa al rey Saúl, y se dice que lo dejaba el espíritu por un tiempo cuando él era atormentado, pero esto lo atormentaba todo el tiempo. Por eso le andaba corriendo para un lado y para otro. Y no lo dejaban en paz. Y daba voces, hablaba. Porque él veía los espíritus. Él veía esos espíritus que lo estaban atormentando. Y no lo dejaban en paz. ¿Por qué? Porque el fin era matarlo. Pero ¿sabe qué? No contaban con que iba a llegar Jesús ahí. Era con un propósito.
sabe que muchos en la actualidad ahorita están despreciando su visitación. Porque va uno y vengo a orar por usted. Ah, no, ahorita no, gracias. Y desprecia la visitación que da el Señor. Y este hombre no despreció la visitación, porque él corrió y se postró delante del Señor y le dijo, ¿qué quieres con nosotros? Porque su mismo espíritu se estaba apoderando de todo lo que estaba pasando. Por eso él corrió. Y aparte que los espíritus inmundos se queman con la unción de Cristo, se queman con la unción de Dios. Y ellos estaban siendo atormentados por la unción de Cristo que estaba ahí. Por eso corrieron y se postraron delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, del poder de Israel, del Alfa y Omega, del gran yo soy. Fueron y se postraron y él quedó libre de todo lo que le estaban haciendo a esos espíritus inmundos. ¿Y sabe qué? Que en un versículo dice que los apóstoles encontraron a un hombre y que ese hombre le pidieron que hablara de Jesús y que echara fuera demonios. ¿Y sabe qué? Por revelación, porque luego van a decir, ¿a dónde dice? Dígame una cita de la Biblia donde dice que esto es así. Ese hombre era el endemoniado gadareno, que ya cabalmente sus 5 sentidos empezó a hablar de Cristo, empezó a echar fuera demonios. Y los apóstoles lo reprendieron. El Señor le dijo, no lo hagas así, porque el que no es por nosotros, por nosotros es. El que no recoge desparrama. Y este hombre estaba recogiendo y estaba hablando de Cristo. ¿Sabe que hay personas que tienen este padecimiento? Y cuando uno ora por ellos, son libres. Ya me han pasado en varias ocasiones que la persona está toda así ida. Sabe que a veces hasta están encarceladas sus mentes, están aprisionadas las mentes. Y eso es lo que pasa, de que cuando uno ora, la mente sale de esa cárcel, de esa caja, de esa ¿cómo decirle? De esa cárcel, de la jaula. Y salen y son libres. Viene su razonamiento, viene su calidad, viene que ellos se sientan mejor, que su espíritu esté bien, porque todo lo que le pasa al espíritu se le va a su cuerpo. Y eso es lo que pasa, que este hombre por eso corría en los sepulcros, por eso andaba de un lado a otro. ¿Por qué? Porque no se aguantaba ni él mismo, lo atormentaban. ¿Sabe que él no dormía? Él no dormía porque andaba todo el tiempo corriendo, traía insomnio, traía desorden del sueño, falta de sueño. Y cuando usted le diga así que está loco así, pero por Cristo, a mí a veces me dicen así, ¿no? Usted está loco, sí, por Cristo. ¿Por qué? Porque yo me he enloquecido por Cristo, es el amor de mi vida. Ese es el que yo sigo, al verdadero Dios. No a un Dios que se quedó clavado todavía en el madero. No a un Dios que se quedó chiquito. Él creció hasta los 33 años. A los 33 años fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre y gobierna con poder y gloria. Y su gloria no tendrá fin. A ese es el Rey el Dios que yo sigo, al verdadero, al gran yo soy, al poderoso de Israel. Y sabe que cuando uno hace oración, a veces así me alegro mucho como aquellos 70 personas que dicen que los mandó de 2 en 2 y les dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y fueron y se esparcieron en las aldeas, en las ciudades, de 2 en 2, y dice que cuando regresaron venían gozosos, contentos, y le dijeron: Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Dice así: yo veía a Satanás caer como un rayo, y como ya les he dicho en otras ocasiones, él caía como un rayo porque él no tiene la potestad que tiene nuestro Dios, que es omnipresente. Él tiene que subir al segundo cielo y bajar, tiene que volver a subir al segundo cielo y bajar.
Por eso él cayó como un rayo, porque no tiene poder y autoridad contra los cristianos, nomás que uno se amedrenta. Oye hablar un demonio y empiezan a temblar. En lugar de empezar a reprenderlo, en lugar de empezar a hacerle guerra, empiezan a tener miedo, temor. ¿Y sabe qué? Viene al revés. ¿Por qué? Porque ellos arremeten contra nosotros. Sabe que el brujo, por más poderoso que sea, no tiene autoridad contra usted, no le puede hacer nada. Pero siempre y cuando usted esté bien metido en las cosas de Dios, siempre orar sin cesar, leer la Biblia, congregarse, si se puede ayunar, hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que se tenga mantenida su lámpara encendida con suficiente aceite. Que Dios le dé esa protección que usted necesita. Muchos leen cuando quieren, oran cuando quieren, van a la iglesia cuando quieren y Dios hace como que los bendice. Por eso usted tiene que estar a todo tiempo, orar sin cesar, así como el mandamiento que se le dio a Josué, que tiene que no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Orar a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor vea, que lo reconozca Dios, que diga, este es un verdadero hijo mío. Sabe que cuando uno hace guerra espiritual, el nombre de usted o mío o de cualquiera que hace guerra espiritual está apuntado en el infierno. Y no porque usted tenga un lugar ahí, sino porque usted le está causando problemas al reino de las tinieblas. Y por eso ellos lo tienen apuntado ahí, porque cada demonio que va al infierno, para que vea su nombre y se cuide, y ellos se ponen a temblar cuando usted habla. Cuando usted tiene autoridad de Cristo, cuando usted en realidad es un verdadero cristiano, no cristino. Usted debe de empoderarse del poder de Dios, estar siempre en la brecha, orar por sus vecinos, orar por aquel que le cae mal, por aquella vecina que le echa la basura todas las mañanas. Usted tiene que orar por ellos. Usted tiene que orar por sus enemigos. No debe de pelear con ellos. La palabra de Dios dice, mía la venganza, yo daré el pago. Si usted va y le pega a la vecina porque le echó la basura, ¿cuánto le van a durar los golpes? 15, 20 días. Pero lo que le va a hacer Dios es para siempre y por la eternidad. Por eso usted póngale las manos de Dios. Señor, yo no puedo con este problema, pero tú sí puedes, te lo pongo en tus manos. A veces no queremos entregar a nuestros hijos porque no, es que a lo mejor el Señor les va a hacer, no. El Señor no les va a dar más que lo que pueda soportar. Usted entrégueselos. ¿Para qué? Para que los moldee, para que los vaya guiando. Porque no los quiere soltar. Y los hijos ahí andan drogándose, haciendo averías por allá, robando, matando. Y no, es que mi hijo es bueno, pues sí, pues suélteselo a Dios. No le va a hacer nada. Al contrario, Dios se lo va a formar. Dios le va a dar una identidad delante de los espíritus. Eso es lo que quiere Dios. ¿Sabe que hay muchos cristianos, muchas cristianas que nomás van a la iglesia a ellos y los hijos no se quieren llevar? Y eso es necesario. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Eso es necesario, que usted lleve a su familia a la iglesia, porque se le va a demandar, se le va a pedir cuentas de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, todo lo que tenga. Porque es el primer ministerio que le da, que le pone en su mano Dios, para que usted ministre a su familia, su esposo, su esposa. Usted tiene que afirmarse en las cosas de Dios. Estar siempre leyendo la Biblia, haciendo oración, entregándole toda situación a Dios, poner nuestras cargas sobre Él, para que tenga ese descanso. Eso es lo que tienen que hacer ustedes todos los días, siempre. Cualquier situación, ponerla en manos de Dios. Ay, Señor, confío en ti, pero no tengo dinero, voy a empeñar la tele. Ay, Señor, no confío en ti, pero voy a empeñar el refrigerador. No, confía en Dios.
No os afanéis por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán. El Señor te va a proveer todo lo que necesites, tienes que vivir por fe. Que te diga que estás loco, sí, estoy loco, pero por Cristo. Eso es lo que debe usted responder. Porque si usted se queda callado, esas son maldiciones que le están arrojando a usted. ¿Por qué? Porque usted, como le digo, se abre sus ojos espirituales y empieza a ver las cosas espirituales, y cuando empieza a contarle a una persona que aunque sea cristiano pero no entiende el mundo espiritual, le empieza a decir que usted está loco, que usted está loca. Y pasan estas situaciones como el rey Nabucodonosor y el endemoniado Gadareno. Hay muchos endemoniados gadarenos aquí en todo Monterrey. Hay muchos reyes Nabucodonosores. Pero cuando alzan los ojos a Dios, cuando alzan los ojos al cielo, ellos son libres. Cuando vienen y piden oración, saben que aquí venían varias personas. Venía una señorita, una hermana, bueno, señora, porque ya hizo cosas que no debía. Y traía un muchacho ya de unos 25 años, y ese muchacho desde aquí se iba caminando para allá y para acá, para allá, y todo el culto así se la pasaba, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Y la señora le decía, pastor, hágale oración a mi hijo, le decía el pastor Ricardo, paz descanse. Y el pastor Ricardo le decía, no, él no necesita oración, la que necesita oración es usted. Dice, no, pero es que yo no tengo nada, el que está mal está él. Y sabe que él empezó a hacer oraciones a la señora y el muchacho se compuso. Pero ¿qué pasó? Que al cambiarnos de aquí por el tiempo de la pandemia, ya no nos siguió. Y entonces, en lugar de seguir con oraciones, a ese muchacho lo llevaron con un grupo. Entonces, imagínense todo el trabajo que había hecho el pastor, pues se derrumbó todo. Trajeron otra jovencita, una ya así altota, y así una muchacha grande, y también la mamá, pastor, hágale oración a mi hija, le decía el pastor Ricardo. Y el pastor Ricardo decía, no, es que la que necesita oración eres tú. Y ya se arrimó la señora, bueno, hermana, se arrimó la hermana, y la muchacha se compuso. ¿Por qué? Porque a veces son herencias malditas, herencias generacionales. ¿Por qué? Porque nos envían la palabra y en lugar de cancelarla, no, sí, cierto. Es que yo veo acá. No, sí, a lo mejor sí estoy loco, a lo mejor sí estoy loca. Oh, usted reprenda todo eso que le envían, si eso es su familiar, sea su papá, su mamá, su hermano, su hermana, quien sea. Porque si usted se queda con la palabra, eso le pasa. Porque le están haciendo ampliaciones. Usted tiene que cancelar toda palabra de maldición que sea invocada contra usted, contra su familia, contra la fuente de provisión, contra el fruto de sus manos, contra sus propiedades. Es necesario. Los tiempos se han acortado. El enemigo está ganando ventaja. Mientras el cristiano pleitea, mientras nosotros estamos cómodos viendo las novelas, viendo el celular, haciendo cosas que no debemos, el enemigo está trabajando a marchas forzadas. Muchos jóvenes están muriendo sin Cristo. ¿Sabe que mueren 4 personas cada segundo en todo el mundo? Y de esas 4 personas, nomás una de cada 10 personas, nomás una va al cielo. Y las otras 9 se van al infierno. Y eso es literal. Hay muchos que piensan que no hay infierno, que muchos dicen, no, es que el infierno es aquí. No saben lo que les espera. No saben que ese lugar es un lugar de tormento. Y se lo digo porque yo he hecho muchas oraciones y los demonios hablan. Y los demonios dicen, y todo lo que pasa y todo lo que les hacen allá, saben que los demonios tienen miedo cuando uno los manda al infierno. ¿Por qué? Porque saben lo que les van a hacer, saben lo que los van a maltratar, saben que los van a golpear, saben que les van a hacer averías. Y toda persona, todo ser humano que llega al infierno es maltratado, es golpeado. El gusano no muere, entra y sale. Les meten muchas cosas, punzocortantes,
los queman, les hacen muchas averías. Como ya les expliqué la vez pasada, los 5 sentidos se agudizan al 100 por 1. Así es que cualquier airecito que les pase, ellos tienen dolor, porque se agudiza el dolor. Ese es el mundo espiritual que muchos critican, que muchos saben que hay personas. No le voy a decir lo que está pasando. Hay una persona que habla de este lugar y dice que aquí no hay nada, que aquí no hay liberación, que no hay sanidades, que no hay nada. Esa persona ya destruyó una iglesia porque trae espíritu de murmuración, trae un espíritu de Jezabel y le gusta hablar de los hermanos, de las hermanas, del pastor, de todos. Y anda hablando de este lugar, por eso a veces hay gente que quiere venir y hay hermanitos, hermanitas que quieren venir, pero la conocen a ella y le preguntan, y no vayas, el pastor está mal. ¿Y sabe por qué? Porque una vez yo la reprendí y le dije, ¿sabe qué? Usted anda mal, usted anda haciendo esto y esto otro y esto otro y esto otro. ¿Y sabe qué? Se enojó. Andaba hablando de otras personas, de otras hermanas, una hermana que es muy usada por el Señor, que hace mucha liberación aquí en Monterrey, y habló de mamá mal de ella. Y yo supe, y yo le dije a las otras personas, no es cierto, porque ellas oraron por ella y la reprendieron de todo lo malo que anda haciendo, y ella se enojó y ella arremetió contra ellos. Y ahorita está arremetiendo contra este lugar. Y si no se arrepiente, viene el juicio contra ella. Porque hay personas que quieren recibir liberación y quieren venir, pero por causa de ella no vienen. Porque trae espíritu